estaba volviendo a Buenos Aires, ¿no? De repente veo que el colectivo pasa un peaje y de ahí miro por la ventana y había un control de gendarmería. Y bueno, sube un gendarme y empieza a revisar a la gente, ¿no? Mirando las cosas de cada uno. Y a la mitad del micro tenemos un contacto visual, claro. Y desde ese momento me di cuenta que me iba a venir a revisar a mí. A partir de ahí me revisa la mochila y encuentro una jeringa de aceite. La idea de contar la historia surgió en mí particularmente de este libro de Juan Manuel Zupa Altman. Con Juan somos amigos hace mucho. Él escribió el libro La Prohibición, donde cuenta la historia de la prohibición de las drogas en Argentina, para lo cual obviamente se extiende al mundo porque es algo que implica políticas de drogas de muchos países, especialmente de Estados Unidos. Y a raíz de la publicación del libro de Zupa, que él en realidad también lo escribió de alguna forma pensando en hacer una película, nos encontramos, somos amigos hace mucho, fuimos armando el proyecto poco a poco. La pregunta es entonces, ¿cuándo las drogas se volvieron un peligro? ¿De qué forma está estructurado el documental? Tiene básicamente dos líneas narrativas. Una que es la historia de la prohibición, que es la historia de cómo se fueron prohibiendo las drogas en Argentina. Y la otra es una historia de la prohibición, que es la historia de Eric, y que es la historia de un joven cultivador de Buenos Aires, que en un viaje volviendo de Córdoba, de donde él estaba viviendo, lo encontraron con aceite medicinal. Estuvo preso un mes y bueno, todavía está procesado. La película va pivoteando entre estas dos historias. La historia de la prohibición y una historia de la prohibición, que es la historia de Eric. Y de ahí también es un poco el juego de palabras del título. Yo dentro de todo tuve la suerte de que mi caso se hizo popular y se nombró en muchas partes de la Argentina, pasó la frontera, digamos. Pero hay gente que yo compartía que estaban hace 11 meses presos por tener 1 gramo de marihuana. ¿De qué manera desarrollamos la adaptación del libro de Juan Manuel a la película? Bueno, fue un proceso largo. Nuestra película, nosotros nos demoró unos 5 años en hacerla. Quizás el desafío más grande fue resumir una historia que dura 100 años y que, bueno, que Zupa la narra en ese libro, en una película que dura 67 minutos, de los cuales además gran parte de esa duración tiene que ver con la actualidad, entonces no es la historia. Así que el proceso de adaptación fue mucho más bien tachar más que escribir, es decir, elegir los mejores momentos. Y para eso nos ayudó muchísimo también Martín Armada, quien narra la película, es la voz en off de la película. La puntada final la dimos de alguna forma entre los tres, entre Juan Manuel, Martín Armada y yo, pero fue, diría que lo último que logramos hacer es encontrarle el hilo narrativo. El cannabis, junto al opio y la cocaína, es parte de una larga lista de sustancias controladas hace décadas. Se trata de un orden establecido a nivel mundial. Para entenderlo podemos estudiar datos, nombres, expedientes, investigaciones científicas y técnicas. Pero quizás tenemos que empezar por una pregunta básica. ¿Por qué existe la prohibición? A mí particularmente lo que más me impactó fue la historia de Eric en particular en el rodaje. Ver en la historia de Eric cómo una vida es arruinada, porque es la verdad, a un joven de 25 años, bueno, como es Eric, que pase 1 mes en la cárcel ya es completamente injusto. Y poder haber viajado a Córdoba y ver cómo vive él y la humildad en la que está, lo buena persona que es y lo injusto que lo ha tratado el Estado, para mí fue impactante. Y también en ese sentido me gustó mucho hacer la película porque trasladar esto a una cantidad de gente que en la problemática de drogas se cree a veces que, bueno, que es algo, no sé, que queremos aprobar la ley para poder fumarme un porro. No se trata de eso, ¿no? Se trata justamente de respetar las libertades democráticas y los derechos humanos de cualquier persona, y a gente como Eric no se la han respetado. Por un lado, si vos te pones a pensar, no está mal la guerra a las drogas, pero ¿a quién le hacen la guerra a las drogas? Acá imagínate, uno está tomándose un mate y te cae un grupo armado de 15 chabones y no lo podés creer. O sea, es la peor pesadilla que te está pasando en la vida. En el proceso de realización somos 2 directores. La verdad que fue muy fluido. Por suerte hubo una comunicación continua. Esta era mi segunda película y la primera de Zupa, entonces quizás yo tenía un poco más de experiencia en el rodaje y a su vez Zupa tenía más experiencia en la temática porque era quien había escrito el libro, entonces quizás partimos de esas 2 diferencias, pero la verdad es que los 2 nos complementamos mucho y que Zupa aportó un montón en la parte de actualidad y cómo queríamos contar la historia de la actualidad. Creo que yo también aporté a la parte de cómo contar
la historia de la historia, que se trataba básicamente de pasar de un libro a un lenguaje audiovisual súper comprimido. ¿Qué me gustaría generar con esta película? Bueno, creo que como todo documental un poco se trata de mostrar una historia y de llamar a la reflexión sobre esta historia. Desde nuestro punto de vista, esta película, por más de que tenemos una posición muy clara de los directores sobre el tema, tratamos de que no esté explícita en la película, sino que sea el espectador a raíz de la historia y de las diferentes experiencias que contamos, como es el caso uruguayo. En Uruguay no se habría aprobado una ley de regulación del mercado de la marihuana sin la movilización de las organizaciones sociales. Que saque sus propias conclusiones sobre la prohibición, que no estén basadas en prejuicios o en la falsa información que circula sobre la temática de drogas, sino que estén basadas en la historia de la prohibición. ¿Por qué se ha prohibido las drogas? Creo que en la película se demuestra que no tiene que ver con un problema de salud pública, sino que hay motivos políticos atrás de la prohibición. Lograr esa reflexión del público, bueno, creo que es uno de los objetivos de la película. Si usted quiere fumar marihuana, fume toda la marihuana que quiera, pero que nadie lo descubre, que los que tienen que hacer cuidar la ley, no le vayan a detectar la tenencia de marihuana.